Hola padres de familia, es para mí un gusto volver a saludarlos. El día de hoy vamos a revisar un tema que se ha vuelto muy común más en esta etapa de cuarentena. ¿Te suena la pregunta cuando te digo, ¿tu hijo no pone atención? ¿Estás cansada de repetirle 1000 veces las cosas? ¿Se distrae con todo al hacer la tarea? ¿No te hace caso? Si tu respuesta es sí, no te preocupes. A continuación te mostraré una serie de recomendaciones que puedes realizar con tus hijos. Antes tienes que saber que la atención es la capacidad cognitiva de seleccionar y concentrarse en un estímulo determinado o en la ejecución de una actividad para conseguir un objetivo. Esta capacidad de atención se va a ir desarrollando a medida que se produce el desarrollo cognitivo del niño. Es importante conocer los periodos de atención de cada etapa para no exigir mucho a los pequeños. Y ahí te muestro un concentrado de edad y el promedio de atención que los niños tienden a estar en una actividad. Cuando un niño presenta dificultades en la atención o en la concentración, puede ser por diversas causas. Una puede ser por los estímulos distractores como el ruido, la televisión, imágenes, celular, etc. Dos, por falta de motivación en el niño hacia la actividad. Hay actividades que no le interesan al niño, por lo tanto, pues no están poniendo atención. Tres, falta de estructura y organización familiar. 4. Por alteraciones en el desarrollo y funcionamiento de zonas cerebrales, específicamente de la corteza prefrontal y los ganglios basales, y una liberación deficitaria de neurotransmisores como lo es la dopamina y la noradrenalina. ¿Qué tengo que hacer entonces? El primer consejo que te doy es tienes que brindarle estructura y límites claros. ¿Qué significa esto? En ocasiones puede que estemos fallando en la estructura en casa para que el niño pueda atender mejor, como por ejemplo, cuando no accede tu hijo a guardar los juguetes, juega con ellos o los deja tirados y pasa al siguiente juego y así. O cuando tu hijo no levanta las cosas, no sabe dónde colocarlas y las deja tiradas. Cuando no termina de escuchar una instrucción e inmediatamente ya inicia la actividad que le estás pidiendo. Cuando le das una instrucción y simplemente no la realiza, no tanto porque no entienda o porque no pueda, sino porque simplemente no quiere. Esto habla que probablemente en casa tengamos dificultades en la implementación de límites, en la estructura y en la organización de la casa. Por eso es importante que en casa haya límites claros. Siguiente punto o la siguiente recomendación que te doy, debes de mantener la casa ordenada y organizada. Es difícil permanecer concentrado en algo cuando alrededor existen muchas cosas que evitan que haya un ambiente apropiado para la calma y la concentración. Y recuerda, el orden exterior nos proporciona orden interior, así que debes de establecer rutinas y horarios con tus hijos. Cada cosa debe de tener un lugar en tu casa. El niño debe de saber dónde guardar los juguetes, los útiles escolares, la ropa, sus zapatos. Te pueden ayudar mucho las cajas organizadoras o los guacales. Por ejemplo, compras un guacal en la tienda, lo pintas y ahí vas poniendo las cosas de tu hijo. El chiste aquí que él debe de saber que cada cosa debe de tener un lugar. El siguiente punto de recomendación que te doy es acondiciona un espacio adecuado para la realización de sus tareas. Procura un lugar limpio y ordenado donde el niño tenga todo el material que necesita a su alcance. Permítele que se sienta a gusto con su espacio. Debe de tener una adecuada iluminación y ventilación. Puedes poner algo de música suave, evita los gritos o los ruidos. Hay distractores a su alrededor lo tenemos que eliminar. Como los objetos que llaman su atención cuando realice sus tareas, como por ejemplo la televisión, el teléfono celular, iPad, ruidos extraños, juguetes, el radio, etc. 3. Organiza sus tareas. Este punto es bien importante. Yo te sugiero que dividas las tareas en partes o en subtareas y distribuye sus tiempos. Por ejemplo, una tarea que te dé la maestra general, tú la vas haciendo por partes y distribuye estos tiempos. Propone tareas específicas a terminar en un tiempo determinado, el cual debe de ser cumplido. Por ello es conveniente no excedernos en su duración. Poco a poco puedes ir aumentando el tiempo de atención. Puedes apoyarte del uso de un cronómetro o temporizador, ¿no? Por ejemplo, le das 15 o 20 minutos para que termine una tarea específica. Y puedes ir intercalando breves descansos en aquellas actividades que exijan mucha concentración. Cuida la forma en que das instrucciones. Tienes que brindarle instrucciones sencillas. Pídele a tu hijo que te las repita
y entonces permítele hacer las cosas. A esto le llamamos retroalimentación. Me estoy cerciorando que realmente mi hijo entiende lo que tiene que realizar. Tienes que mantener el contacto visual al dar una instrucción y bájate a su altura. No intentes explicarle algo cuando tú estás en la cocina y él en la mesa o en la sala. Muchas veces tendemos a dar las instrucciones a distancias considerables, entonces eso no permite mantener el contacto y obviamente pues si tu hijo está viendo la televisión en ese momento, ten por seguro que no te va a prestar atención y que no te va a hacer caso. Entonces tienes que mantener el contacto visual, bajarte a su altura. ¿Qué es esto? Tienes que bajar, tus ojos tienen que estar al nivel de los ojos de tu hijo. Prepáralo antes de comenzar una tarea. Tienes que anticiparle con tiempo el momento para iniciar una tarea. Por ejemplo, él está jugando y si está jugando y le frustras ese juego, no le avisas antes y en el momento le cuartas esa actividad, es más probable que tengas como respuesta no y que él se frustre. Entonces, si ves que está haciendo otra actividad, anticípalo, dile en 15 minutos iniciamos con la tarea. Entonces ya es más fácil que él se vaya preparando para ese momento. Antes de comenzar una tarea que requiera mucho esfuerzo cognitivo o mucha atención, mucha concentración, puedes realizar algún ejercicio de estimulación cognitiva, ejercicios de atención, de percepción visual, figura fondo, de cierre visual, o juegos de memoria, sopas de letras, crucigramas, ejercicios de gimnasia cerebral, rompecabezas, utilizar la plastilina. Ahí te dejo un ejemplo de lo que son estos ejercicios. Habituar al niño a la realización de ejercicios de respiración antes de ejecutar una actividad que exija un nivel elevado de atención. Antes de realizar sus tareas puedes realizar ejercicios de respiración como ya te los enseñé en el video pasado y eso les ayuda mucho a la relajación y a prepararse para una tarea que implica mucho esfuerzo cognitivo. Para terminar, si tu hijo es de edad preescolar, no esperes que permanezca sentado por mucho tiempo. Si alguna actividad la puedes realizar en el suelo, parado, acostado, hazla. Recuerda que hay niños que son más kinestésicos y que necesitan el movimiento para prestar atención y para aprender. Es muy común que los preescolares se distraigan, sean activos e impulsivos. A ello se debe que un niño pequeño no sea diagnosticado con TDAH, a menos que su distracción o su alto nivel de actividad afecten de manera importante su vida diaria. El TDAH es un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sin embargo, pues este se vaya diagnosticando ya a partir de los 6 o 7 años. Sin embargo, sí, desde el preescolar sí podemos ver indicadores, ¿no? Para poder realizar un posible diagnóstico. Por ejemplo, el comportamiento de tu hijo está interfiriendo en su aprendizaje, en hacer amigos o en otras actividades. Para diferenciar a un preescolar típico, podría costarle trabajo permanecer sentado durante la actividad grupal de sentarse en círculo, o podría ser muy enérgico en la casa, pero un preescolar que se distrae demasiado podría tener tanta dificultad para enfocarse que ni siquiera podría poner atención cuando quiere hacer cosas que realmente le gustan. Esa es la diferencia entre, entre un preescolar típico, ¿no? Normatípico, y un preescolar que tiene tendencias a un trastorno por déficit de atención. Un niño que tiene realmente dificultades para atender y para hacer cosas que realmente son de su interés y que le gustan. Es importante destacar que para poder ser diagnosticado con TDAH, un niño pequeño debe manifestar varios síntomas de inatención o de hiperactividad o de impulsividad en diferentes situaciones. Estas situaciones pueden incluir la casa, la escuela, la calle. Y los síntomas también necesitan haber estado presentes por al menos durante pasados los 6 meses. Y de ser así, lo mejor es asistir con un especialista para realizar un diagnóstico y tratamiento certero. Puedes acudir con el neuropediatra, pediatra o con un psicólogo infantil. Bueno, sería todo, padres de familia. Espero que esta información trate de sintetizarla lo más que se pueda y espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes mandarla con tu maestra. Nos vemos.